¿cómo están amigos de SAP? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez para hacer algo diferente, para analizar unas cuestiones de la última película de los Vengadores Endgame, que estamos casi todos de acuerdo, por lo menos, en el que fue una muy buena película, muy buena, sí, con detalles y no igual de buena que Infinity War, pero muy buena película y dejó bastante satisfecho a casi todos de nosotros. Sin embargo, esta película tan larga que dura más de 2 horas y que abarca muchos temas complejos, porque si hablamos de, y ojo que si ves este video considero que ya viste la película, así que voy a decir spoilers, esta película abarca temas complejos como por ejemplo el viaje en el tiempo. Algo que no es fácil de tratar y que en casi todas las películas que hablan de este tema quedan cabos sueltos que ni siquiera los mismos directores de estas películas algunas veces son capaces de explicar, expresar o tratar tan cuidadosamente como se merece. Y esta película no es la excepción. Y bueno, en Endgame suceden 3 acontecimientos, por lo menos yo logré encontrar 3 al analizar la película, que quizás cuando la veas no te des cuenta de esto o no lo pienses tan a fondo, salvo que te pongas a, como yo hice, a analizarla en profundidad. Y yo al hacerlo encontré algunas cositas, 3 como ya les dije, que no sé si son errores, una quizás sí lo sea, las otras no, pero son cosas que están como escondidas ahí para que tú las deduzcas. Así que vamos a empezar. La primera cosa que yo encontré al analizar esta película, que sí creo que podría ser, digamos, tomado como un error, o quizás algo que simplemente los directores lo hicieron sin importarles si era un error o no, fue el Capitán América volviendo al pasado y quedándose hasta hacerse viejo para volver a encontrarse con sus amigos Vengadores, ya siendo él un anciano. Me refiero a la escena del final donde el Capitán América vive su vida con su amada, regresa al pasado y toda esta cuestión. Bueno, con este tema hay algo que quizás algunos de ustedes sí se dieron cuenta, que esto no debería ser posible, por lo menos no debería ser posible si es cierta la explicación sobre cómo funciona el espacio-tiempo que se nos da en la película. Banner y Tony Stark explican en un momento que no se puede cambiar el futuro yendo al pasado, porque se crean como si fuesen realidades alternas o algo por el estilo cuando tú viajas al pasado. Por eso es que cuando los Vengadores viajan al pasado se encuentran con sus yo del pasado. Bueno, en este caso, el Capitán América se supone que viajó al pasado, pero a diferencia de lo que nos habían explicado, que se debería haber creado una línea temporal paralela, no se creó ninguna línea temporal paralela y el Capitán se quedó en el pasado hasta hacerse viejo y llegar al lugar donde estaban nuestros héroes, que no debería ser posible, porque si él se quedó en el pasado y se hizo viejo, no debería haber sido esa misma realidad en la que los Vengadores lo enviaron al pasado, sino otra realidad paralela. Sin embargo, la película se pasa esto por ya saben dónde y todas las leyes que nos explicaron anteriormente sobre cómo funciona el viaje en el tiempo, en este caso específico del Capitán América no funcionan. Simplemente él se va al pasado y se queda ahí hasta que se hace viejo, como si fuese el mismo presente y pasado en el que estaba él anteriormente, como si no hubiese creado una línea temporal paralela, como si fuese la misma. Simplemente esto viola todo lo que nos explican anteriormente en la película. Incluso la hechicera suprema también explica que son realidades diferentes las que se crean al viajar en el tiempo. Así que simplemente esto está mal. Y los directores no se dieron cuenta, cosa que creo muy difícil que no se hayan dado cuenta. Yo creo que simplemente no les importó y quisieron hacerlo igualmente porque era un lindo desenlace para este personaje. Además hay otra cuestión. Digamos que los directores se pasaron esto por ya saben dónde y que lo hicieron igualmente. Hay otra cuestión. Para que el Capitán América pueda haber vuelto al pasado y haberse quedado ahí con su amada hasta hacerse viejo, él debería haber evitado que el Capitán América original, o sea, él mismo cuando era joven, cae al hielo y toda esa historia,
debería haber evitado que ese Capitán América que estaba congelado en el hielo despierte y se convierta en el Capitán América que todos conocemos. O sea, de alguna manera él tuvo que matar a su yo del pasado, evitar que SHIELD lo descongele y toda esta historia, para él poder vivir en ese pasado. Básicamente el Capitán América tuvo que asesinarse a sí mismo para poder vivir él en el pasado hasta el presente. Y eso es curioso, porque la verdad que cuando nos lo ponemos a analizar es hasta un poco cruel o sádico. Pero bueno, no sé si se dieron cuenta de este aspecto, pero es el primer aspecto y el más importante que yo me di cuenta en esta película. Otro secreto o punto no tan quizás obvio, solamente si lo razonas, es el segundo punto de esta lista, es la cuestión de que en una realidad, más específicamente en el pasado, cuando los Vengadores vuelven al pasado para ir al planeta donde estaba Quill y todo lo que hicieron en la parte de Guardianes de la Galaxia, y para ir también en esa misma época al planeta donde estaba la gema del alma, Thanos, como ya saben, se entera de toda esa cuestión y desde el pasado viaja hasta el futuro, siguiendo a los Vengadores, atacando a los Vengadores y causando la batalla final de la película. Y los Vengadores matan a Thanos y a su ejército, o sea que hay una realidad en el pasado en la que la guerra del infinito jamás sucedió. Nunca pasó. Thanos desapareció antes de poder obtener las gemas. Y no solamente eso, sino que todo su ejército también. El imperio de Thanos terminó en esa otra realidad. Y además de toda esa cuestión, Gamora conoce antes de tiempo a Quill, lo que significa que eso desencadenará en el que ella y los Guardianes de la Galaxia quizás no se conozcan nunca, o si se conocen, será de una manera muy diferente y vaya uno a saber si la relación entre ellos será la misma. No olviden que es el acontecimiento de Thanos enviando a Ronan a buscar la gema la que hace que los Guardianes se conozcan. Así que ese también es un aspecto que está un poco oculto en la película, pero que si lo piensas bien es bastante trascendente, por lo menos en esa otra realidad. Quién sabe si Marvel en alguna película futura explorará también esas otras realidades que fueron alteradas por la batalla de Endgame. Y por último, el último secreto o el último punto escondido en esta película, quizás el menos importante, por eso lo dejo al último, es que todos los Vengadores y los héroes que habían muerto durante los sucesos de Infinity War, como tal dijo Peter Parker al encontrarse con Tony Stark. Para ellos simplemente desaparecieron y un segundo después o unos minutos después volvieron a aparecer en el mismo lugar. En la realidad habían pasado 5 años, pero para ellos que habían estado, digamos, muertos o dormidos o lo que sea, simplemente habían desaparecido, no había pasado nada de tiempo, ni siquiera una hora. Eso significa que para todo el resto de la gente de la Tierra sí pasaron 5 años, pero para estos Vengadores y toda la gente que revivió, toda la mitad de la población del universo que revivió, nunca pasaron los 5 años. Lo que significa que, por ejemplo, en la nueva película de Spider-Man que viene, Peter Parker tendrá la misma edad, mientras la mitad o prácticamente la mitad de la gente que él conoce, sus compañeros de escuela, etc., tendrán 5 años más que él. Espero que la mayoría, por lo menos de sus amigos más íntimos, también hayan muerto en Infinity War para que cuando vuelvan todos tengan la misma edad. Porque si no sería muy triste. Pónganse a pensar que vuelvan a la escuela y casi todos sus compañeros sean 5 años más grandes que ustedes y ya hayan terminado la secundaria hace mucho tiempo. Por lo menos su amigo el gordito debe haber muerto también, porque en el tráiler de la película de Spider-Man que sucede después de Endgame se lo ve y tiene la misma edad. Pero ese es un dato curioso, tengan en cuenta eso para futuras películas del universo Marvel, que para muchas personas pasaron 5 años y para muchas otras personas no, mantienen la misma edad. Así que, bueno amigos, estos son los datos quizás curiosos o escondidos que encontré en esta película. No encontré más. Si ustedes encontraron, avísenme y quizás haga un segundo video sobre cosas secretas en Endgame. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!